Mi novia dijo, me casaré con él, es un verdadero hombre, frente a su amante para humillarme, pero su amante dijo, jamás me casaría contigo. No sé muy bien cómo empezar esto sin que suene como una exageración o como si estuviera intentando dejarla mal a propósito. Pero la verdad es que, si alguien me hubiera contado esta historia hace un año, probablemente habría pensado que estaba adornada o que faltaban detalles. Ahora sé que no, a veces las personas simplemente son así. Estuve con Marisela durante 1 año y medio. No fue una relación perfecta, pero tampoco empezó mal. Al principio, ella era intensa, sí, pero de una forma que incluso podía parecer atractiva. Tenía carácter, sabía hacerse notar y no le temblaba la voz al decir lo que pensaba. Eso, en un inicio, lo interpreté como seguridad. Con el tiempo entendí que no era seguridad. Era otra cosa. A Marisela le gustaba el conflicto. No como algo ocasional, no como una reacción emocional en un mal día, sino como una constante. Era como si necesitara crear situaciones incómodas para sentirse en control o para mantener la atención sobre ella. Y no hablo de discusiones normales de pareja, sino de momentos muy específicos donde parecía planear cómo incomodar a los demás. Recuerdo claramente una escena en su cumpleaños, porque fue la primera vez que pensé seriamente que algo no estaba bien. Organizó una pequeña reunión en su departamento. Nada exagerado, algunos amigos cercanos, un par de familiares y, según ella, la gente importante. Desde antes del evento me llamó la atención que insistiera tanto en invitar a una amiga en particular. Yo sabía, porque ella misma me lo había contado en varias ocasiones, que esa amiga hablaba mal de ella a sus espaldas. Comentarios sobre su forma de vestir, sobre su carácter, incluso insinuaciones sobre su vida personal. Le pregunté directamente por qué la invitaba. Su respuesta fue, porque quiero que venga. En ese momento no le di demasiada importancia. Pensé que tal vez quería arreglar las cosas o cerrar el ciclo de esa amistad. Me equivoqué. La reunión transcurrió con normalidad durante la mayor parte de la noche. Risas, música, conversaciones casuales. Marisela estaba en su papel habitual, el centro de todo, contando anécdotas, dirigiendo la atención, moviéndose de grupo en grupo. Nada fuera de lo común. Hasta el momento del brindis. Se levantó con su copa, agradeció a todos por haber asistido, dijo algunas palabras sobre lo importante que era rodearse de personas que realmente valieran la pena. Todo sonaba bien, incluso sincero. Pero al final, cuando parecía que ya había terminado, mencionó a esa amiga. La señaló directamente, sonrió y dijo algo que, en apariencia, parecía un agradecimiento, pero no lo era. Empezó a hablar de la importancia de la lealtad, de cómo hay personas que sonríen de frente pero hablan distinto cuando uno no está. Lo dijo sin levantar la voz, sin perder la sonrisa, pero cada palabra estaba dirigida a ella. No hubo insultos directos, pero el mensaje fue claro para todos. El ambiente cambió de inmediato. La amiga intentó reírse, fingir que no era para ella, pero se notaba incómoda. Varias personas evitaron el contacto visual. Nadie dijo nada. Marisela simplemente terminó su brindis como si nada hubiera pasado. Después, cuando nos quedamos solos, le pregunté por qué había hecho eso. Su respuesta fue simple, porque se lo merece. No mostró culpa, ni duda, ni siquiera satisfacción evidente. Era más bien como si hubiera cumplido con algo que ya tenía decidido desde antes. Ese fue el primer momento en el que sentí que había algo que no terminaba de encajar. Pero no fue el único. Otra escena que se me quedó grabada ocurrió durante la cena de Navidad con su familia. Era una reunión más formal, con varios familiares que yo apenas conocía. Todo iba relativamente bien. Conversaciones normales, ambiente tranquilo. Hasta que una de sus tías hizo un comentario. No fue nada grave. Algo simple, casi irrelevante. Le preguntó a Marisela si había subido un poco de peso desde la última vez que la había visto. Fue una pregunta imprudente, sí, pero también común en ese tipo de reuniones familiares donde la gente no mide del todo sus palabras. Yo apenas estaba reaccionando internamente a lo incómodo del comentario cuando Marisela respondió. No lo hizo de inmediato.
Esperó unos segundos. La miró, sonrió, y entonces empezó a hablar. Bueno, tía, la verdad es que sí he comido cosas muy ricas, lo admito, no puedo negarlo, soy adicta al chocolate. Al menos mi adicción es esa, no como su hija, que está tan delgada que parece adicta a otras sustancias. La mesa quedó en silencio. Su tía dejó de sonreír. Algunos familiares intentaron cambiar el tema, pero ya era tarde. Marisela había tomado el control de la conversación y no lo soltó hasta dejar claro su punto. Después, como si nada, volvió a comportarse con normalidad. Esa noche, de regreso a casa, le dije que había sido innecesario. Ella me respondió, si no quiere que le respondan, que no pregunte. Ese tipo de situaciones se repitieron de distintas formas durante nuestra relación. No siempre eran tan evidentes, pero siempre había algo. Un comentario fuera de lugar, una reacción desproporcionada, una necesidad constante de generar tensión. Con el tiempo, empecé a notar otro tipo de cosas. Cambios en su comportamiento conmigo. Mensajes que ocultaba, llamadas que contestaba en otra habitación, momentos en los que parecía distante sin explicación. No eran pruebas directas de nada, pero sí suficientes para generar sospechas. Y no eran sospechas aisladas, sino una acumulación de pequeñas señales que, juntas, empezaban a formar un patrón. No soy alguien que disfrute confrontar sin estar seguro, así que durante un tiempo observé. Intenté encontrar una explicación lógica. Estrés, problemas personales, cualquier cosa que justificara esos cambios. Pero la sensación no desaparecía. Había algo más. Llegó un punto en el que empecé a considerar seriamente terminar la relación. No por una sola cosa, sino por el conjunto. El desgaste, la incomodidad constante, la falta de claridad. Ya no me sentía tranquilo. Había tomado la decisión casi por completo cuando ocurrió lo que terminó de confirmar mis sospechas. Un día, sin previo aviso, Marisela me escribió para decirme que quería verme. No fue una invitación casual ni una conversación normal. Fue directa, quería que nos viéramos en un restaurante específico, a una hora concreta. El tono del mensaje no era el habitual. No había emojis, no había suavidad. Era seco, casi formal. Le pregunté si pasaba algo. Respondió, solo ven. Ese tipo de respuestas no eran nuevas en ella, pero esta vez había algo distinto. No supe explicar qué era en ese momento, pero lo sentí. Acepté. Durante el trayecto al restaurante, mi mente empezó a adelantarse a posibles escenarios. Pensé en una discusión, en una confesión, incluso en la posibilidad de que ella quisiera terminar conmigo primero. No descarté ninguna opción. Pero, en el fondo, había una idea que empezaba a tomar más fuerza que las demás. Que no iba a ser una conversación normal. Cuando llegué al lugar, lo primero que noté fue que no era un restaurante cualquiera. Era más elegante de lo que esperaría para una charla improvisada. Iluminación tenue, mesas bien distribuidas, un ambiente tranquilo. Demasiado tranquilo. Busqué con la mirada hasta encontrarla. Ya estaba ahí. Sentada en una mesa al fondo, perfectamente arreglada, como si se tratara de una ocasión importante. Su postura era recta, su expresión neutra. No parecía nerviosa, ni molesta, ni triste. Parecía preparada. Ese fue el momento exacto en el que entendí que lo que venía no iba a ser algo simple. Respiré hondo, caminé hacia la mesa, y me preparé para escuchar lo que fuera que había decidido hacer. Durante unos segundos no dijo nada. Se limitó a acomodar sus manos sobre la mesa, entrelazando los dedos con una calma que no coincidía con el ambiente que yo sentía. Era como si estuviera esperando el momento exacto para empezar. Fui yo quien rompió el silencio. ¿Qué pasa? Ella respiró hondo, como si estuviera a punto de dar un discurso que ya había ensayado. He estado pensando mucho en nosotros, empezó. En lo que somos, y en lo que no somos. No respondí. Solo la observé. No veo compromiso, Donovan, continuó. No veo un futuro claro. Yo quiero algo más. Quiero casarme, formar una familia,
Quiero ser esposa, quiero ser madre. Por un momento me quedé en silencio, procesando lo que acababa de decir. No porque la idea fuera absurda en sí, sino porque no encajaba con todo lo que había sido nuestra relación hasta ese punto. ¿De qué estás hablando?, le pregunté finalmente. En todo este tiempo has mencionado el matrimonio, ¿qué? ¿3 veces? Nunca ha sido algo central para ti. Ella frunció ligeramente el ceño, como si mi respuesta fuera decepcionante. Eso no significa que no lo quiera, respondió. Solo significa que tú nunca me diste el espacio para hablarlo en serio. Esa respuesta no tenía sentido para mí. No porque negara la posibilidad de que ella quisiera eso, sino porque no correspondía con su comportamiento durante más de un año. Marisela no era alguien que se guardara lo que pensaba. Si algo le importaba, lo hacía evidente. Marisela, si eso fuera así, lo habría sabido, dije. Tú no eres precisamente alguien que se quede callada. Ella desvió la mirada por un segundo, pero no respondió directamente a eso. En lugar de eso, cambió ligeramente su postura, como si estuviera entrando en la parte que realmente le interesaba. El punto es que yo ya tomé una decisión, dijo con un tono más firme. No voy a seguir perdiendo el tiempo en una relación que no va a ninguna parte. Esa frase me hizo sentir una mezcla extraña de molestia y claridad. Porque, en el fondo, yo ya había considerado terminar. Solo que no esperaba que ella lo planteara de esa manera. Entonces dilo claro, respondí. Si quieres terminar, dilo. Ella sonrió. No fue una sonrisa amable ni nerviosa. Fue una sonrisa medida, casi calculada. No es tan simple, dijo. En ese momento supe que algo más venía. Algo que no tenía que ver solo con terminar una relación. Y entonces pasó. Marisela giró ligeramente la cabeza hacia otra mesa, a unos metros de donde estábamos. Levantó la mano con naturalidad y llamó a alguien. Oye, ¿puedes venir un momento? Seguí la dirección de su mirada. Había un hombre sentado solo. No parecía sorprendido de que lo llamara. De hecho, reaccionó casi de inmediato. Se levantó con tranquilidad, acomodó su saco y caminó hacia nosotros con una expresión que, más que incómoda, parecía segura. Eso fue lo primero que me llamó la atención. No parecía confundido, ni fuera de lugar. Parecía saber exactamente lo que estaba pasando. Se acercó a la mesa y se quedó de pie junto a ella. Donovan, dijo Marisela con una calma que contrastaba con lo que estaba ocurriendo, te presento a Daniel. Hizo una pequeña pausa. Mi verdadero amor. No respondí de inmediato. Creo que mi mente necesitó unos segundos para procesar lo que acababa de escuchar. Miré al tipo. Él me devolvió la mirada con una leve sonrisa, como si todo aquello fuera una situación perfectamente normal. ¿Perdón? Fue lo único que dije. Marisela inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera disfrutando el momento. Sí, continuó. Daniel es la persona con la que realmente quiero estar. Sentí como varias miradas alrededor empezaban a dirigirse hacia nuestra mesa. No era difícil notar que algo fuera de lo común estaba pasando. El restaurante era tranquilo, así que cualquier tensión se volvía evidente. ¿Estás hablando en serio?, pregunté. Completamente, respondió ella. Y entonces, como si aún no fuera suficiente, añadió. Es mi amante. Lo dijo sin bajar la voz. Algunas personas en mesas cercanas voltearon de inmediato. No todos, pero sí lo suficientes como para que el ambiente cambiara. Se sentía la tensión, el silencio incómodo que se genera cuando alguien presencia algo que no debería estar ocurriendo en público. Miré a Daniel. Seguía sonriendo. No con burla directa, pero sí con una seguridad que resultaba difícil de ignorar. No parecía avergonzado, ni incómodo. Parecía parte de un guión que ambos conocían. Y entonces entendí algo. Esto no era impulsivo. Esto estaba planeado. Marisela se acomodó en la silla, cruzó las piernas y levantó ligeramente el mentón. Su expresión era casi teatral. No exagerada,
pero sí claramente intencional. Como si estuviera interpretando un papel en una escena que había imaginado muchas veces. Quería que lo supieras así, dijo. De frente. Sin mentiras. Cada segundo confirmaba algo que ya venía sospechando. Esto no era una conversación, era una exhibición. Daniel me da lo que tú no puedes, continuó. Seguridad, decisión, él sí sabe lo que quiere. El tipo no dijo nada. Solo se mantuvo ahí, observando. Y yo ya tomé mi decisión, añadió ella. Hubo una pausa breve. Y entonces dijo la frase que, evidentemente, había estado esperando decir. Me voy a casar con él, afirmó, mirando directamente hacia mí. Es un verdadero hombre. Lo dijo con una seguridad absoluta, como si esperara que esas palabras tuvieran un efecto específico. Como si esperara verme reaccionar, romperme, discutir, algo. Era una declaración hecha para impactar. Para humillar. Pude sentir como el ambiente alrededor se tensaba aún más. Algunas personas ya no disimulaban que estaban observando. No todos entendían exactamente lo que pasaba, pero era evidente que algo importante se estaba desarrollando en esa mesa. Y entonces ocurrió algo que, estoy seguro, ella no había previsto. Daniel habló. No. La palabra fue corta, clara y completamente fuera del tono que Marisela había construido. Ella giró la cabeza hacia él, confundida. ¿Qué? Él la miró, y por primera vez su expresión cambió. La sonrisa seguía ahí, pero ahora tenía otro matiz. Menos complaciente, más distante. Dije que no, repitió. Yo no me voy a casar contigo. El silencio fue inmediato. No solo en la mesa, sino alrededor. Era como si el aire se hubiera detenido por un segundo. Marisela parpadeó, claramente descolocada. ¿De qué estás hablando?, preguntó, intentando mantener la compostura. Daniel se encogió ligeramente de hombros. De lo obvio, respondió. Esto es, lo que es. Pero matrimonio no. La seguridad que ella había mostrado hasta ese momento empezó a resquebrajarse. No estás hablando en serio, dijo, ahora con un tono diferente. Soy completamente serio, respondió él. Jamás me casaría contigo. Por primera vez desde que llegué, Marisela no tenía el control. Su expresión cambió por completo. Ya no había sonrisa, ni postura firme, ni seguridad. Había confusión y algo más que no había visto antes en ella. Incertidumbre. Miré la escena sin intervenir. Porque en ese momento ya no era yo el centro de lo que estaba pasando. Su expresión ya no tenía nada de aquella seguridad calculada de hace un momento. Parpadeó varias veces, mirando a Daniel, intentando encontrar en su rostro alguna señal de que estaba bromeando o exagerando. No la encontró. Amor, dijo finalmente, con la voz más baja, menos firme. Pero tú y yo teníamos planes. Daniel no dudó. Sí, respondió con naturalidad. Viajar juntos, salir, pasarla bien, un par de cosas más. Y ya está. La forma en que lo dijo fue casi indiferente. Como si estuviera enumerando actividades comunes, sin ninguna carga emocional. ¿Y ya está?, repitió ella, ahora con los ojos visiblemente más húmedos. Sí. Ya está. El silencio que siguió fue incómodo, pero no tenso como antes. Era distinto. Era el tipo de silencio que aparece cuando alguien pierde completamente el control de una situación que creía tener dominada. Marisela negó levemente con la cabeza, como si estuviera intentando reorganizar sus pensamientos. No, no, eso no tiene sentido, murmuró. Tú dijiste. Yo no dije nada sobre casarme contigo, la interrumpió él con calma. Ella lo miró fijamente, ahora sí con desesperación evidente. Pero tú y yo. Marisela volvió a interrumpirla, esta vez con un tono más directo. Yo tengo esposa. Esa frase cambió todo. No solo para ella, sino para cualquier persona que estuviera lo suficientemente cerca como para escuchar. Algunas de las miradas que ya estaban sobre la mesa se intensificaron.
Preguntó ella, completamente desconcertada. Tengo esposa, repitió. Y ella está de acuerdo con que yo salga con otras personas. Marisela abrió ligeramente la boca, pero no dijo nada de inmediato. Era evidente que esa información no encajaba en absoluto con lo que ella creía. Yo la amo, continuó él. A ti te quiero, pero no te amo. Esa fue la frase que terminó de derrumbarla. Sus ojos se llenaron de lágrimas casi al instante. Ya no había rastro de la mujer que, minutos antes, estaba intentando montar una escena para humillarme. Ahora parecía alguien que no entendía qué estaba pasando. Me estás dejando en ridículo, dijo con la voz quebrada. Daniel suspiró levemente, como si la situación ya le resultara tediosa. Acepté venir porque tú querías esto, respondió. Querías tu cierre, tu momento. Tu escena. Hizo un gesto leve con la mano, señalando alrededor. Pero nunca te dije que me casaría contigo. Nunca. Ella negó con la cabeza, llorando ya sin intentar ocultarlo. No, no, tú. Podríamos haber tenido algo largo, continuó él. Algo cómodo. Pero matrimonio, no. Nunca. Amo mucho a mi esposa. Tú, hizo una pequeña pausa. Tú eres algo momentáneo. Esa última frase cayó como un golpe seco. Marisela comenzó a respirar de forma irregular. No era un llanto normal. Era más desordenado, más acelerado, como si le costara controlar el aire. No, esto no, intentó decir, pero no logró terminar la frase. ¿Ya terminamos? Preguntó Daniel, mirando su reloj. Porque tengo que irme. Esa pregunta, tan fuera de lugar frente al estado en el que ella estaba, terminó de romper cualquier intento de mantener la compostura. Nunca me dijiste que tenías esposa. Gritó ella de repente, con la voz temblorosa. Nunca me dijiste que estabas en una relación abierta. Varias personas voltearon de inmediato. Ahora ya no había duda de que lo que estaba ocurriendo era un espectáculo. Daniel no levantó la voz. Te lo iba a decir hoy, respondió. De hecho, quería presentártela pronto. Ella lo miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Presentármela? Repitió. Sí, dijo él. Pero, siendo honestos, tampoco es algo que debería importarte tanto. Siempre dejamos claro que éramos amantes. La palabra volvió a resonar en la mesa. Marisela empezó a respirar aún más rápido. Sus manos temblaban ligeramente. Intentó decir algo más, pero no podía organizar las palabras. Esto, no, balbuceó. Su respiración se volvió más agitada. Llevó una mano a su pecho, como si intentara estabilizarse. Fue en ese momento cuando la situación dejó de ser incómoda para volverse preocupante. Un mesero se acercó rápidamente, notando el cambio. ¿Se encuentra bien?, preguntó. Marisela no respondió. Su respiración era cada vez más irregular, más superficial. Sus ojos estaban abiertos, pero desorientados. Creo que está teniendo un ataque de ansiedad, dijo alguien cerca. Daniel dio un paso al frente, sujetándola ligeramente para evitar que cayera de la silla. Ve, tranquila, dijo, aunque su tono no era particularmente cálido. Respira. Pero ella no lograba hacerlo de forma controlada. En cuestión de segundos, su cuerpo se relajó de golpe. Se desmayó. El mesero reaccionó de inmediato, junto con Daniel. Entre ambos intentaron sostenerla y acomodarla. Alguien pidió agua. Otra persona mencionó llamar a una ambulancia. El ambiente del restaurante ya era completamente distinto. No era solo curiosidad, era caos contenido. Yo me quedé en mi lugar unos segundos, observando la escena. No sentí impulso de intervenir. No fue una decisión consciente en ese momento, sino una especie de desconexión. Como si todo lo que estaba pasando confirmara algo que yo ya sabía, pero que ahora se mostraba sin filtros. Después de unos momentos, me levanté. Me acerqué lo suficiente como para verla en el suelo, asistida por el mesero y por Daniel.
Su rostro ya no tenía rastro de aquella expresión calculada. Era vulnerable, desordenado, completamente expuesto. La miré unos segundos. Y entonces dije, sin levantar la voz: «Qué pena ser tú en este momento». No fue un comentario impulsivo. Tampoco fue especialmente agresivo. Fue directo. Algunas personas cerca soltaron pequeñas risas incómodas. No eran carcajadas abiertas, pero sí lo suficiente como para reforzar la escena. Daniel me miró por un segundo, pero no dijo nada. Yo tampoco. No había nada más que decir. Me di la vuelta y salí del restaurante. El aire afuera se sentía distinto. Más ligero, o tal vez solo más real. Caminé sin prisa durante unos minutos, procesando todo. No sentía enojo en ese momento. Tampoco tristeza. Era más bien una sensación de cierre, aunque no fuera la forma en que normalmente ocurre. Saqué el teléfono. Abrí la conversación con Marisela. No escribí un mensaje largo. No hice preguntas, no pedí explicaciones. Solo escribí: «Esto se terminó». Lo envié. Y eso fue todo. No volví a verla. En los días siguientes, la situación tomó otro rumbo. Al parecer, alguien en el restaurante había grabado parte de la escena. No sé exactamente desde qué momento, pero sí lo suficiente como para que el video empezara a circular. Primero en grupos pequeños, luego en redes sociales. No tardó en hacerse evidente. Varias personas que conocíamos en común empezaron a enterarse. Algunos me escribieron, otros simplemente dejaron de mencionar el tema, como si fuera algo incómodo de abordar directamente. Intenté no involucrarme. No respondí a comentarios, no compartí nada. No tenía interés en extender la situación más de lo necesario. Pero sí me di cuenta de algo. Marisela desapareció. Sus redes sociales dejaron de actualizarse. Algunas cuentas fueron eliminadas, otras simplemente quedaron inactivas. Personas cercanas a ella dejaron de mencionarla. No sé exactamente qué pasó después con su vida, ni con Daniel, ni con nada de eso. Y, siendo honesto, tampoco lo investigué. Porque, después de todo lo que ocurrió, entendí algo con bastante claridad. No todas las historias necesitan un cierre elaborado. Algunas se cierran solas, incluso de la peor manera posible. Y, a veces, eso es suficiente.